En realidad, desde enero he visto algunas publicaciones periodísticas que hacían referencia a, a estudios que se venían realizando acerca, digamos, de lo que yo digo, para simplificar o como yo lo puedo entender, los grupos sanguíneos y el COVID, ¿no? Hasta que los días pasados hubo una publicación que apareció en una revista dedicada precisamente a temas científicos vinculados con la hematología, que dio como referencia eh, que sugiere, dice, que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se siente particularmente atraído por el antígeno del grupo sanguíneo A que se encuentra en las células respiratorias. Obviamente ahí se me terminó la comprensión. Entonces hay que salir a buscar quién te lo puede explicar, ¿eh? Para saber si las ideas que uno se formula son las adecuadas y se condicen con la realidad. Le hemos vuelto a pedir a la doctora Silvia Di Genaro, que ya la tenemos como abonada acá en el programa, del área de inmunología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que nos vuelva a atender y que nos quiere explicar qué puede estar, qué significa esta información que se publicó con más detalles durante el fin de semana pasado. Doctora Silvia de Genaro, gracias por atendernos, como siempre. Buen Un día. gusto, Mario. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Este, ¿Me quiere explicar qué significa esto que han dicho? Perfecto, sí. Mire, Mario, la última publicación a la que usted se ha referido, lo ha explicado muy bien, es que justamente en los glóbulos rojos nosotros tenemos esos antígenos o un componente que es un azúcar y que según qué azúcar nosotros tenemos en ese glóbulo rojo, somos de diferentes grupos sanguíneos. Hay personas que son del grupo A porque tienen, como usted muy bien lo indica, el antígeno A, es decir, una composición de azúcar que hace que sea A. Otros tienen B, otros tienen el A y el B y son AB, y otros no tienen ni A ni B y somos cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Había una serie de publicaciones que venían estudiando qué factores hacen que la enfermedad COVID-19 tenga presentaciones distintas en las distintas personas. Es decir, sabemos que hay asintomáticos, que hay enfermedades, hay pacientes que cursan la enfermedad en forma más grave, más severa, y otros en forma intermedia, o sea que hay una gran diversidad de formas de cursar la enfermedad. Entonces, entre los factores que podrían influir, se haya definido la edad, tener otra enfermedad de base, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hipertensiones, obesidad, etcétera. Pero se sigue investigando qué otros factores podrían estar influyendo para que la presentación de la enfermedad sea tan diversa en las distintas personas. Y una de las asociaciones que se hizo es la del grupo sanguíneo. Primero se hicieron estudios que fueron publicados el año pasado, por ejemplo en Canadá, en China. El estudio de Canadá es con un número muy importante de pacientes, que fueron justamente analizando qué grupo sanguíneo tienen las personas que se infectan y qué grupo tienen las personas que se infectan más severamente. Y en ese estudio, que es más bien descriptivo, con análisis estadístico, etcétera, describen que las personas del grupo cero tendrían cierta probabilidad de cursar la enfermedad en forma mucho más leve, de no infectarse, es una probabilidad. Y que las personas del grupo A o del grupo AB podrían tener una mayor probabilidad de infectarse o de cursar la enfermedad en forma un poco más severa. Son probabilidades. Pero este estudio al cual usted hace referencia hizo un estudio experimental en el laboratorio. Dijo, bueno, vamos a ver esa secuencia, ese pedacito que tiene la proteína Spike, que es tan conocida, esa proteína S que hace que el virus entre a las células,
si tiene la capacidad de unirse a estos antígenos de los grupos sanguíneos. Hizo un experimento en el laboratorio, es decir, in vitro, usando células epiteliales, y las incubó con un pedacito de esa proteína S para ver si se unían o no. Además, usó los glóbulos rojos, las células de la sangre, para ver si se unían. ¿Qué pasó? No se unen al antígeno que se encuentra en los glóbulos rojos, pero sí a antígenos que se encuentran en las células epiteliales. Por supuesto, ya se sabía que... Esas son las respiratorias. Exactamente, las células, ellos usaron unas células epiteliales, una línea celular. Resulta que el antígeno A, ellos demostraron que el virus, o esta secuencia pequeña de lo que usa el virus para ingresar a la célula, no se une al antígeno del glóbulo rojo, porque el virus no infecta el glóbulo rojo. Lo que pasa es que ese antígeno no solo se encuentra en el glóbulo rojo, sino también se encuentra en las células del epitelio respiratorio. Entonces, ya se sabe que el virus utiliza un receptor para entrar en la célula, que es conocido, que ha sido descrito, pero lo novedoso es que parece que también se une a este azúcar, antígeno A, que también se encuentra en el epitelio respiratorio, pero con una forma que es distinta a la del glóbulo rojo. O sea, no es que el virus va a infectar el glóbulo rojo, sino que infecta las células epiteliales respiratorias, como ya lo sabíamos, pero usa estos azúcares de la célula epitelial para aparentemente infectar mejor. Eso es un estudio totalmente de laboratorio. Después lo que ellos hicieron, un estudio un poco más sofisticado, dijeron, bueno, vamos a poner un panel de azúcares, incluyendo los azúcares que forman ese antígeno A, el B, etcétera, y encontraron que justamente se une a esa estructura del azúcar, que es la del antígeno A, pero con una estructura particular que se encuentra en el epitelio respiratorio. Ese es el estudio que ha sido publicado ahora principios de marzo, el 3 de marzo, en esa revista de avances en sangre, y que es un estudio de laboratorio. Hay todavía un camino por recorrer. Eso lo quiere decir, digamos, ¿qué utilidad tiene esto ahora? Claro, la utilidad es que se van aportando datos indicando que habría un posible factor más, que todavía es posible, o sea, hay evidencia que se va sumando, como esos estudios observacionales, qué grupo sanguíneo tienen las personas que se enferman, etcétera. Pero este estudio de laboratorio es como que hace un estudio mucho más molecular, un estudio más detallado, viendo si el antígeno A, ese azúcar que se encuentra en las personas del grupo A, tiene alguna capacidad de unirse a esa proteína que el virus usa como llave para ingresar en la célula. Y aparentemente con estos resultados, sí, esta secuencia, que esta partecita de la proteína S del virus, parece que también se une a ese antígeno A, pero con una particularidad, se une al antígeno A que se encuentra en el epitelio respiratorio. Por ejemplo, esto en el futuro, ¿qué podría implicar? Que para quienes tenemos grupo sanguíneo A, exacto, bien. Que podrían diseñar un tratamiento específico. Exacto, podría ser lo que usted indica, y también que las personas del grupo A tendrían que tener cierta prioridad en esa lista de prioridades que se han establecido para recibir la vacuna, por ejemplo, para recibir, tener más cuidados en cuanto a la prevención. Esto no significa que las otras personas, por ejemplo las del grupo 0, tengan que dejar de cumplir con el distanciamiento, tapabocas, etcétera. Son solo estudios que van sumando al conocimiento de la infección y que es un camino a recorrer que indicaría que el grupo sanguíneo podría ser un factor más
a tener en cuenta para explicar esas diferencias con que se presenta la enfermedad en las distintas personas. Por ahora es evidencia científica que se va sumando a medida que vamos obteniendo resultados de distintos trabajos y podría aportar en este sentido, que el grupo sanguíneo podría ser, podría ser un factor más a tener en cuenta para explicar por qué la presentación de la enfermedad de distintas maneras, pero además para establecer ciertas prioridades, por ejemplo, en la vacunación o los tratamientos. Ahora, doctora, sí. Todos estos avances, digamos, en realidad se avanza mucho, ¿no es cierto?, en la investigación. Muchísimo. En un año se conoce mucho, ¿no? Exacto, se va avanzando muchísimo. Si comparamos con el conocimiento que teníamos el año pasado, ahora ya hay una cantidad de evidencia que va permitiendo prender un poco las luces de esto que es una infección totalmente nueva, un virus nuevo. Se ha trabajado muy rápido, utilizando todas las tecnologías para poder avanzar y conocer tanto la infección como también las vacunas, tratar de explorar tratamientos, etcétera. O sea que se trabaja muchísimo para poder explicar la infección y la respuesta inmune. Resulta que ese trabajo al que usted se refiere, que se publicó en marzo, está muy asociado con un trabajo que se publicó el año pasado, el 15 de octubre, en una revista muy buena, el New England Journal of Medicine, que hizo, ¿saben qué? Una secuencia general, estudió todo el genoma de un número muy importante de personas de Italia y de España. Comparó personas infectadas versus controles. Y estudió el genoma, es decir, la secuencia del ADN de estas personas. Y comparó y encontró ahí que había dos partecitas de nuestro genoma que se diferenciaban entre los infectados y los controles. Encontró una serie de genes que tienen que ver con la respuesta inmune, que están en el cromosoma 3, y coincidiendo con este trabajo al que nos referíamos, encontró que también había diferencias en secuencias del cromosoma 9, que es donde están codificadas las enzimas que tienen que ver con la síntesis de estos azúcares que forman los grupos sanguíneos. Entonces, ese estudio, que también fue en un número importante de personas, vuelve a apoyar estos resultados que se obtienen ahora en el laboratorio. Más los estudios observacionales, el de Canadá, por ejemplo, eran de más de 200.000 personas, donde analizaban los grupos sanguíneos de los infectados. O sea que estamos ya sumando más evidencia que indica que los grupos sanguíneos alguna participación podrían tener como factor a tener en cuenta en la infección. Pero no significa, digamos, que quienes tenemos el grupo A nos tengamos que preocupar más de lo que estamos actualmente por la prevención. En todo caso, tendríamos que estar confiados en que de acá podrían derivar atenciones mejores para nosotros. Exactamente, exactamente. Que debería ser considerado, podría ser considerado el grupo sanguíneo como un factor a tener en cuenta para priorizar, por ejemplo, la vacunación. Pero, por supuesto, los cuidados, las normas que nos han establecido, el distanciamiento, usar tapabocas, lavado de manos, lo que ya nos han indicado lo debemos cumplir todas las personas, independientemente del grupo sanguíneo que tengamos. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias por su paciencia y su vocación docente. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar con usted. Hasta cualquier momento. La doctora Silvia Di Genaro, que es del área de inmunología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, investigadora local, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.